Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de simulaciones electrónicas. En este nuevo episodio vamos a simular y comprender el funcionamiento de un diodo del tipo rectificador y vamos a diseñar un circuito sencillo para convertir la corriente del tipo alterna en corriente continua. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar una fuente, en este caso va a ser una fuente de tipo alterna, con una tensión máxima de 311 voltios y 50 Hz, para simular así la tensión que nosotros tenemos en nuestras casas, ¿ok? Entonces, ahí sí. El voltaje RMS son 219,91. ¿Ok? Vamos a hacerlo un poco más preciso. Son 311 voltios, 12 69837. Ahí sí. Bien. 220 volts. Como se pueden dar cuenta aquí abajo, donde aparece la tensión efectiva o el voltaje RMS de la fuente. 220 volts. Voltaje máximo 311. Y la frecuencia son 50 Hz o 50 ciclos por segundo. Bien, chicos. Hoy vamos a estudiar el funcionamiento del diodo. Y para eso les voy a mostrar cómo se comporta un diodo cuando uno lo conecta a un circuito. ¿Okay? Entonces dibujar, vamos a dibujar una resistencia. Ahí. Oh, esa no iba ahí. Vamos a dibujar una resistencia. Vamos a dibujar un switch. Bien. Un interruptor. Vamos a dejar abierto. Vamos a dibujar un diodo con la letra D. Y vamos a dibujar un cable acá. Bien. Ahora, antes de conectar nuestro circuito y ver qué es lo que ocurre, vamos a dibujar ahí sí, una fuente continua, en este caso una fuente de 12 voltios. Vamos a dibujar un resistor y vamos a dibujar un diodo y cable. Vamos a colocar una resistencia un poquito más pequeña. Y quiero que observen lo que está ocurriendo en este instante. Bien. La corriente está fluyendo desde el positivo de la fuente hasta la resistencia, tal como si se tratara de un circuito sin diodo. ¿Lo puedes notar? Fuente, conductores, resistencia. ¿Ok? Ahora voy a quitar mi cable y voy a colocar el diodo. Observen que la corriente fluye de igual modo. Ahora, ¿qué está haciendo el diodo en este caso? El diodo se está comportando como si fuera un simple conductor. Y esto es debido a que sus características de elemento semiconductor le permiten, cuando está conectado de este modo me refiero con la parte, ¿cierto?, positiva del diodo en este lado acá que se llama ánodo, hacia el terminal positivo de la batería, y el cátodo conectado hacia el terminal negativo de la batería. Bien, su símbolo es una flechita. Si la flechita está en el sentido de la corriente, el diodo va a permitir que circule la corriente y que en este caso nuestro resistor reciba energía. Ahora observen algo. Nuestra fuente tiene 12 voltios. Y nuestro resistor está recibiendo
Observen, 11,30 voltios. ¿Por qué ocurre eso? Porque aún así, el diodo, al dejar pasar la corriente de un lado a otro, ocupa o utiliza un poco de tensión del circuito para poder funcionar. Observen que en este caso dice que son 693 milivoltios. Ese voltaje que el diodo consume y se queda para sí mismo se conoce técnicamente como tensión de conducción o voltaje de conducción. Y es el voltaje que el diodo, de cierto modo, como para decirlo de manera coloquial, se queda, es como un peaje que cobra el diodo por dejar pasar a la corriente y hacer que el circuito funcione. ¿Ok? Ahora usted me preguntará, ¿pero para qué quiero poner un diodo ahí que se quede con un poco de mi voltaje si en realidad no cumple ninguna función? Y está completamente en lo cierto. En este caso, nadie hace este tipo de conexiones. Simplemente yo eh, la estoy haciendo para que ustedes comprendan, ¿cierto?, su capacidad de conducir la corriente. Ahora, ¿qué tiene de interesante el diodo? Bien, el diodo tiene la particularidad de que si yo lo invierto y lo conecto al revés, fíjense lo que ocurre con la corriente. El diodo se comporta como si fuera, en este caso, un switch abierto. O sea, no deja pasar la corriente. Y esto es porque las características internas de su cristal semiconductor, generalmente de silicio, realizan una especie de barrera electrónica permitiendo, en este caso no permitiendo que circule la corriente y transformándose en un material aislante. Por lo tanto, los diodos tienen la característica de comportarse como un conductor o como un aislante dependiendo del modo en que tú lo conectas. ¿Ok? En este caso, fíjense, el cátodo del diodo, que es esta zona de la rayita, conectado al positivo de la fuente, y el ánodo conectado al negativo de la fuente no deja circular la corriente y el circuito se transforma en un circuito abierto. ¿Ok? Fíjense, el voltaje de la fuente 12 voltios, voltaje de la resistencia 17 microvoltios. O sea, está recibiendo un voltaje, pero desde el punto de vista práctico, despreciable. Por lo tanto, en este caso, se dice, ¿cierto?, en la práctica que esta resistencia casi no tiene voltaje. ¿Ok? Y el diodo, fíjense su voltaje, se lo está quedando casi todo. En este caso tiene menos 12 voltios. ¿Ok? ¿Por qué menos 12? Porque si yo lo mido, ¿cierto?, con un tester, entre sus terminales positivo, que es este de acá, y negativo, que es este de acá, el tester me va a marcar 12 voltios porque yo estoy midiendo el voltaje de la batería al revés. ¿Ok? Ahora, eh, ¿cuáles son las características técnicas de un diodo? Las vamos a ver en la clase con más detalle, pero principalmente en este caso habría que tener en cuenta, ¿cierto?, cuál es el voltaje que se conoce como voltaje de ruptura del diodo, que es un voltaje máximo que el diodo puede soportar conectado de forma inversa. ¿Ok? Esto se llama conexión inversa o polarización inversa. Y los diodos no pueden soportar un voltaje infinito, sino que tienen, dadas sus características constructivas, un voltaje máximo que el fabricante indica en su hoja de datos y que nos va a decir, por ejemplo, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 voltios, dependiendo del diodo, ¿cierto?, y sus características técnicas. ¿Ok? Eh, el diodo tiene una capacidad máxima de conducir corriente, eso se llama corriente de conducción. Bien, yo no puedo superar esa cantidad de corriente, sino el diodo y su cristal interno por temperatura van a terminar rompiéndose. Y el voltaje de conducción del diodo también es una característica técnica importante que, como yo les dije, ¿cierto?, es ese pequeño voltaje que el diodo se queda para poder conducir la corriente como un peaje, ¿ok? Como si se tratara de un peaje.